¿Alguna vez has entrado en una habitación, olido la comida de tu infancia, oído las risas de las paredes, sin embargo, en el fondo sabías que nada de eso era realmente para ti? Así me sentí en Nochebuena. Lo curioso es que esa sensación no empezó esa noche. Empezó hace años. Recuerdo estar cenando a los 10 años, a punto de contarle a mi padre el dibujo que había hecho en clase de arte. Estaba orgulloso de él, un horizonte de una ciudad entera dibujado a mano. Pero antes de que pudiera terminar, Clare irrumpió hablando de su partido de fútbol. Y de repente, todas las cabezas se giraron para mirarla. Se me atascó la garganta. Mi plato de guisantes de repente me pareció más ruidoso que yo. Ese era el ritmo de mi infancia. Yo me desvanecía, ella brillaba. Así que cuando mi madre me llamó 6 meses después del silencio, con su voz apagada y suave, lo supe. Sabía que no era porque me extrañara. Esre, me dijo, ven a casa por Navidad. Tendremos todos tus platos favoritos. Incluso traeré la porcelana de la abuela. Esa porcelana era como una sirena. No la habían tocado en décadas. Ni para los cumpleaños, ni para la cena del domingo. Solo cuando algo grande o manipulador estaba a punto de suceder. Y en el segundo que lo dijo, mi estómago dio un vuelco. Pero dije que sí. Tal vez era curiosidad. Tal vez una parte de mí, el niño pequeño que aún esperaba ser visto, quería creer que esta vez era diferente. Así que conduje durante 5 horas por carreteras invernales. El camino zumbaba bajo mis neumáticos. Las luces de Navidad parpadeaban en las granjas a mi paso. Tenía el pecho apretado, mitad miedo, mitad esperanza. Seguía recordando las mañanas de Navidad de mi niño. El penetrante aroma a pino del árbol, el crujido del papel de regalo, la risa profunda de mi padre resonando por la casa. Quería creer que esta clase de familia aún existía. Al girar hacia su camino de entrada, la misma hilera de luces estaba torcida, la misma corona desgastada que mi padre nunca había vuelto a colocar. Sentí que estaba entrando en un recuerdo que había dejado atrás hacía mucho tiempo. Dentro, caos, voces superpuestas como niños deslizándose inmóviles entre las piernas. Mis primos, más altos y mayores, pero aún desconocidos. El aroma del guiso de mamá llenó el aire. Por un momento, me atrajo, pero en lugar de calor, parecía un cebo. Y entonces sucedió. Mi padre se levantó de la silla, vaso en mano, y lo golpeó con un tenedor. Silencio en la habitación. Sonrió como si estuviera a punto de anunciar la mejor noticia de su vida. Hemos decidido que Clare y su familia se mudarán a la casa de Esre. ¿No es maravilloso? La habitación explotó. Clare lloraba de alegría, su esposo sonreía ampliamente, mi sobrina saltaba como si Papá Noel le hubiera entregado la escritura en persona. Y entonces todos esos ojos se posaron en mí. El tiempo se ralentizó. Recordé a Clare hace años, dando vueltas como un halcón. Es una casa tan grande para una sola persona, Esre. ¿No le encantaría a Olivia un jardín como este? Recordé cómo mi madre solía inclinarse y decir que solo necesitaba un poco más de ayuda que tú. Podría haber dicho algo. Podría haberme levantado, dado un golpe en la mesa y decir, no, esto es mío. Pero en lugar de eso, sonreí. Asentí. Incluso me ofrecí a ayudarlos a empacar. Porque esta es la verdad. La casa no había sido mía durante meses. La había vendido en secreto. Me había mudado a otro estado, había empezado de cero. Mientras planeaban su pequeña adquisición, yo ya había renunciado a ella. Esa noche, tumbada en mi cuna, me quedé mirando los carteles descascarados, el radiador que traqueteaba en la esquina, el fantasma de un niño que siempre arrastraba las palabras. Y por una fracción de segundo, casi me sentí culpable. Pero la culpa no dura mucho cuando recuerdas que nunca fuiste más que una ayuda útil para ellos. Que estaba de vuelta en la carretera al amanecer. Los campos nevados pasaron volando. El mundo se extendía ancho y vacío. Ya no buscaba un compromiso. Iba camino hacia la vida que había construido en Colorado. Un hogar que ni siquiera sabían que existía. Las llamadas llegaron una semana después. La voz aguda y exigente de mi madre, Esre. Hay extraños en tu casa. Mi padre, furioso, escupió traición como veneno. Clare sollozó como si acabara de destrozarle todo el mundo.
Incluso primos de los que no había sabido nada en 10 años de repente se convirtieron en expertos en lealtad, llamándome egoísta, cruel, desalmada. Y por un momento, casi les creí. Porque esta es la cruda verdad. Cuando te han entrenado toda la vida para mantener la paz, el primer no se siente como una guerra. Pero entonces recordé. La familia no tiene derecho a tu vida solo porque compartan tu sangre. No pueden decidir que tu trabajo, tu hogar, tu paz les pertenece. Durante años, fui la silenciosa. La que se hizo pequeña para que otros pudieran llenar el vacío. La que mató su voz solo para mantener la suya viva. Pero esa Navidad, aprendí algo. El silencio no siempre es debilidad. A veces el silencio es más agudo que cualquier palabra. Porque mientras ellos estaban ocupados planeando mi futuro, yo ya había escrito el mío. Cuando por fin guardé el teléfono, ignorando la lluvia de llamadas perdidas y mensajes de texto furiosos, miré las montañas por la ventana. Las crestas reflejaban los últimos destellos del atardecer. El mundo era amplio y silencioso. Y por primera vez en años, respiré aliviada. No porque hubiera ganado, no porque los hubiera lastimado, sino porque finalmente me había elegido. Y elegir ser tú misma, después de toda una vida de que me dijeran que no importabas, se siente como la forma más pura de libertad. Mi casa, mi vida, mi decisión.